Whitney Houston, un nombre que una vez iluminó escenarios y titulares, sigue cautivando incluso después de su trágica muerte. Su fallecimiento sigue siendo un misterio, lo que plantea innumerables preguntas sobre lo que realmente sucedió. La historia de hoy ofrece una respuesta que podría satisfacer tus preguntas más profundas. Y proviene de una de las fans más fieles de Whitney. Alguien que dedicó casi toda su vida a buscar la verdad tras la muerte de su ídolo. Lamentablemente, esta mujer falleció, pero regresó con una declaración impactante. Había visto a Whitney Houston en el infierno, no en un lugar más brillante y celestial. No solo eso, sino que la propia Whitney reveló toda la verdad, no solo sobre su propio destino, sino también sobre la inquietante y coincidente muerte de su hija. Entonces, ¿cuál es esa verdad? Quédense con nosotros hasta el final para escuchar las palabras de un alma tocada por lo divino. No para juzgar a nadie, sino para iluminar una realidad espiritual que nos insta a buscar la luz de Dios. Con la misión de difundir la luz de Dios a todos los rincones del mundo. Les pido su apoyo de dos maneras sencillas. Primero, suscríbete a este canal mientras reunimos a 50,000 corazones fieles para compartir la verdad y la gloria de Dios. Segundo, comenta tu nombre y la ciudad donde vives como un llamado al cielo para que su luz llegue a tu puerta. Ahora, escuchemos el testimonio de esta fan. Me llamo Emma, y hasta ese fatídico día, me burlaba de los cuentos del cielo y el infierno. Estaba obsesionada con Whitney Houston, su voz era un faro en mi vida, y creía que su muerte y la de su hija no fueron accidentales. La gente se burlaba de mi falta de fe, riéndose de que rechazaba las verdades espirituales y, sin embargo, me aferraba a teorías conspirativas sobre el asesinato de mi ídolo. Pero el 15 de febrero de 2013, todo cambió por completo cuando mi vida se esfumó y fui arrojada a una oscuridad que destrozó mi mundo. Estaba sentado en mi sala, absorto en mis pensamientos sobre Whitney, cuando un dolor repentino me oprimió el pecho. Mi visión se nubló y un frío vacío me envolvió. Mi alma se desplomó, cayendo en picado hacia un vacío donde el aire se densificó con un hedor rancio, como a carne podrida mezclada con azufre. Al abrir los ojos, me encontré en un camino ancho y sombrío, rodeado de desconocidos que caminaban penosamente hacia una enorme puerta negra con forma de boca abierta. El calor emanaba de la puerta, abrasándome la piel, y gritos de angustia llenaban el aire. Cada grito era una puñalada en el corazón. Comprendí con pavor que esto era el infierno, un lugar que descartaba como un mito. A diferencia de quienes fueron salvados por la gracia de Dios, yo enfrentaba el tormento, consecuencia de los años que pasé lejos de su luz. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba regresar, pero una fuerza invisible me arrastraba hacia adelante. La puerta se acercaba, su oscuridad viva, latiendo con malicia. Ya no tenía el control, mi alma se dirigía a un reino que jamás creí que existiera. La multitud a mi alrededor gemía, sus voces un coro de desesperación. Sin embargo, solo podía concentrarme en la presencia opresiva de la puerta. Mi escepticismo me había cegado, pero ahora, frente a la realidad del infierno, sentía un terror que nunca había conocido. Al cruzar el umbral de las puertas del infierno, una oscuridad sofocante me envolvió, densa y pesada, como un ser vivo que me oprimía el alma. El hedor a descomposición y carne quemada me ahogaba los pulmones, y el aire vibraba con los gritos de los condenados, cuyos gritos tejían un tapiz de agonía interminable. Demonios imponentes, con los ojos llenos de odio, montaban guardia, con la cola ondeando y garras más afiladas que cuchillos brillando en la tenue luz ardiente. Uno se abalanzó sobre mí, clavándome sus garras en la espalda. El dolor era tan intenso que me dejó sin aliento, arrastrándome hacia el abismo con una risa cruel que se burlaba de mi terror. El agarre del demonio era implacable, su fuerza arrollaba mis inútiles esfuerzos. Me acusó de soberbia, señalando mi amor por los adornos, extensiones de pelo, pestañas postizas y pantalones ajustados que imitaban el estilo de Whitney Houston. Estos, se burló, eran símbolos de mi idolatría, mi adoración a una estrella humana por encima de Dios.
Comenta abajo si alguna vez permitiste que la vanidad te cegara ante el camino divino abandonado. Mi castigo comenzó con hierros ardientes presionando mi cuero cabelludo. Cada roce, una llamarada de tormento que me hacía gritar hasta que se me quebró la voz. Los demonios se burlaban de mí, diciendo que mi obsesión por la belleza me había traído hasta aquí. Cada accesorio era una cadena que me ataba a este destino. Mi cuerpo se retorcía, el dolor, un recordatorio constante de mis decisiones. Me preguntaba por qué había valorado el glamour fugaz por encima de la verdad eterna. Entonces me obligaron a sumergirme en un lago de fuego, cuyas llamas lamieron mi piel, derritiendo mi carne, solo para reformarla en un ciclo interminable de sufrimiento. El calor era incomparable, una fuerza viva que me quemaba los ojos, la boca y los oídos, consumiéndome por dentro. Jadeé buscando alivio, pero no lo encontré. Solo la risa del demonio resonó en el vacío. La superficie del lago se agitaba con otras almas, con los rostros contorsionados por la agonía, cada una atrapada en su propio tormento. Mis gritos se unieron a los suyos, una súplica desesperada de misericordia que no obtuvo respuesta. Los demonios observaban, su alegría alimentada por nuestro dolor, su presencia un recordatorio constante de la crueldad del infierno. Cada momento se prolongaba hasta la eternidad, el fuego abrasando mi alma tanto como mi cuerpo. Recordé mi rebeldía, mi negativa a obedecer las escrituras, creyendo que podía vivir como quisiera. Ahora esa arrogancia se consumía, dejando solo arrepentimiento. Los demonios me rodeaban, sus voces un coro de acusaciones, recordando cada momento en que elegí la vanidad por encima de la virtud. Conocían mi vida, cada pecado secreto, y lo usaban para alimentar mi tormento. Mi corazón dolía con el peso de mis fracasos, cada castigo un espejo que reflejaba mi fe perdida. ¿Podría alguna vez expiar la vida que había desperdiciado? Mientras las llamas me consumían, sentí que mi identidad se disolvía, reducida a un recipiente de dolor. Las garras del demonio me desgarraban, cada golpe un recordatorio de mi rebelión contra Dios. Anhelaba escapar, pero el infierno no me ofrecía respiro, solo la implacable verdad de mis decisiones. El ciclo de derretimiento y reformación continuaba, cada iteración más insoportable que la anterior. Mis gritos se volvieron roncos, mis fuerzas flaquearon. Pero los demonios seguían adelante, con una crueldad desmedida. Estaba atrapado, prisionero de mi propia creación, sin culpar a nadie más que a mí mismo. El dolor no era solo físico, sino espiritual, un vacío molesto donde debería haber fe. Ahora veía la locura de mis actos, la inutilidad de mis anhelos. El infierno no era solo un lugar, sino una revelación del verdadero estado de mi corazón. Avancé a trompicones por la densa oscuridad del infierno, donde el aire olía a carne quemada y azufre, asfixiándome los pulmones. Los gritos de las almas sufrientes llenaban mis oídos, sus llantos resonaban como una tormenta incesante. Vi a gente retorciéndose de dolor, cada una sujeta a un castigo por sus pecados. Sus lamentos me golpeaban como una advertencia. No podía apartar la mirada, con el corazón latiéndome de miedo. Una mujer estaba atada a una mesa de piedra, con el cuero cabelludo ardiendo bajo hierros al rojo vivo que brillaban con el calor. Los demonios se reían, diciendo que sus extensiones de cabello eran un pecado, un rechazo a como Dios la creó. Sus gritos cortaban el aire, su rostro lleno de agonía. A medida que los hierros presionaban más, me impactó que algo tan pequeño pudiera causar tanto dolor. Cerca de allí, un hombre se estremeció cuando un demonio le clavó una cuchilla afilada en el cuerpo. Sangre y llamas se mezclaron en un espectáculo terrible. Decían que causaba abortos, acabando con vidas antes de que comenzaran. Cada puñalada, una marca de su corazón frío. Sus súplicas de misericordia fueron ignoradas. Los demonios rieron cruel y ruidosamente. Me sentí triste al pensar en cómo ignoraba el valor de la vida. Una joven se atragantó cuando los demonios la obligaron a beber ácido, cuyos vapores le quemaron la garganta y el estómago.
Se burlaron de su amor por el alcohol, diciendo que sus noches de borrachera la trajeron aquí, que el ácido la destrozaba por dentro. Su cuerpo temblaba, desmoronándose, pero obligado a soportar más. Los demonios disfrutaban de su dolor. Pensé en mis propios hábitos descuidados, sintiéndome incómodo. Cada castigo correspondía al pecado, como un espejo que mostraba los errores de cada persona. Los demonios se movían con garras afiladas y colas ondulantes. Sus voces enumeraban cada falta con detalles aterradores. Observé con el pecho apretado cómo juzgaban cada alma, conociendo cada instante de sus vidas. Me asustaba pensar que nada de lo que hacía permanecía oculto. La oscuridad parecía viva, intensificándose con el dolor de quienes estaban atrapados allí. El suelo me quemaba los pies, pero no podía dejar de contemplar el sufrimiento. Su tormento era como una señal que me mostraba mis propios errores. Temblé, temiendo que mis decisiones también me atraparan allí. Vi a un hombre encadenado, con la piel desgarrada por látigos de fuego que cortaban profundamente. Los demonios lo llamaban orgulloso, diciendo que anteponía la riqueza y el poder a Dios. Cada látigo era una señal de su arrogancia. Sus gritos se perdían entre las risas, su dolor, una lección de humildad. Recordé mi propio orgullo, persiguiendo cosas que no perduraban. Una mujer ardía en llamas, su piel se derretía y se reformaba mientras rogaba perdón. Su pecado era la lujuria, sus aventuras transgredían las reglas de Dios, y ahora pagaba con este fuego eterno. Los demonios la atormentaban, sus palabras afiladas como sus antiguas tentaciones. Me dolía el corazón al ver con qué facilidad alguien podía desviarse. Los castigos seguían llegando, cada persona una historia de arrepentimiento y rebelión. Sentí frío a pesar del calor, impresionado por la justicia del infierno. Ninguna excusa servía aquí. Ningún llanto alteraba la crueldad del demonio. Me preguntaba si habría alguna esperanza para alguien como yo, que había ignorado a Dios. Los ojos del demonio me seguían mientras me movía por aquel lugar de dolor, sus miradas clavándose en mí. Sabían que los observaba, quizá aprendiendo, pero nunca dejaron de obrar. El aire se volvió más denso, los gritos más fuertes, y temí no escapar jamás de esta pesadilla. Recé por una salida, con el corazón apesadumbrado por lo que había visto. Los demonios dejaron de reír y me miraron con ojos llenos de culpa. Me arrastraron a una nueva habitación donde la oscuridad se me pegó a la piel, y un olor a podrido llenó el aire como a tumbas antiguas. Un demonio enorme con garras de fuego se alzaba sobre mí, su voz me estremecía, diciendo que mis pecados eran obra mía, no un error. Me sentí pequeño, sabiendo que no podía esconderme de Dios. Intenté discutir, diciendo que no conocía la Biblia, que no me habían enseñado bien. El demonio se rió, agitando la cola, y me recordó las veces que me advirtieron, amigos, predicadores, desconocidos. Sus palabras regresaron, cada una oportunidad que ignoré, ahora doliendo como un puñal en mi corazón. Vi que había elegido alejarme de la verdad. Las garras del demonio me aferraron, enumerando cada advertencia. Un vecino rogándome que leyera las escrituras, un pastor predicando contra la vanidad, un amigo advirtiéndome sobre los ídolos. Cada recuerdo me dolía, demostrando que mi ignorancia era culpa mía, no del destino. Había buscado el estilo Whitney en lugar del amor de Dios. Mi terquedad me había traído hasta aquí, vacía. Una horca al rojo vivo apareció en la mano del demonio, su calor me quemó la cara. Me apuñaló el costado, el dolor explotó, empujándome hacia un lago de fuego que se movía como si estuviera vivo. Caí, con el cuerpo ardiendo, cada paso agonizante mientras la risa del demonio resonaba. Odié mi orgullo por ignorar las advertencias que podrían haberme salvado. Las llamas me cubrieron, quemándome los ojos, los oídos y la boca. Un fuego que destruyó, pero nunca se extinguió. Mi piel se derritió y luego volvió a crecer. El ciclo se burlaba de mi amor por las cosas mundanas. El dolor nunca cesaba, mostrando mi fe perdida. Cada ola,
Un recordatorio de mi fracaso. Ojalá hubiera elegido mejor. Los demonios me rodeaban, sus voces enumeraban cada pecado con fría precisión. Conocían mi amor por la moda, mi obsesión con Whitney, mi rechazo a Dios, y lo usaron todo en mi contra. Me dolía el alma, desgarrada por su verdad, pero no podía cambiar nada. Esos pequeños placeres me habían llevado a este dolor infinito. El fuego se intensificó, envolviéndome en llamas que parecían vivas. Cada una, un castigo por mi rebeldía. Las garras del demonio me arañaron, recordándome cada oportunidad que perdí. No era una víctima. Había elegido este camino, y mis excusas se desmoronaron. Anhelaba una forma de liberarme. El dolor ardía profundamente, no solo en mi cuerpo, sino también en mi alma, llegando a lugares que desconocía. Vi lo vacíos que estaban mis ídolos, lo inútil que había sido mi búsqueda de fama. El infierno me mostró la vida que había elegido, y no pude apartar la mirada. Comprendí que mis errores me lo habían costado todo. Las llamas rugieron con más fuerza, y mi fuerza se desvaneció, mi espíritu quebrantado por mis pecados. La risa de los demonios nunca cesó, su alegría crecía con mi dolor. Estaba atrapado, mis propias decisiones, mi prisión, sin nadie más a quien culpar. Deseaba haber seguido la luz que podría haberme salvado. El tormento continuaba, cada momento aprendiendo sobre la justicia de Dios. Cada dolor, una llamada que había ignorado. Quería alivio. Una oportunidad para enmendar mis errores. Pero el infierno no tuvo piedad. Mi corazón clamaba, pero el fuego me silenció, dejándome solo arrepentimiento. ¿Alguna vez has ignorado una advertencia que podría haberte cambiado la vida? Me arrastraba por la sofocante oscuridad del infierno. Mis manos raspaban la piedra irregular, el aire impregnado del hedor a roca carbonizada y metal fundido. Cada respiración me quemaba la garganta, el calor me presionaba la piel como si fuera un ser vivo. Llegué a una habitación cavernosa, cuyas paredes latían con un inquietante resplandor rojo, y allí, sobre un pedestal ennegrecido, estaba arrodillada una figura que reconocí al instante, Whitney Houston, mi ídolo. Su cuerpo estaba atado por cadenas que brillaban al rojo vivo, abrasándole la carne, con la cabeza inclinada por la angustia. El rostro de Whitney, antes radiante por la luz de las estrellas, estaba contorsionado por el dolor. Cerró los ojos con fuerza, como para bloquear el horror. Abrió la boca en un grito, no de agonía, sino de súplica desesperada. Un grito de rescate que resonó en el vacío, rebotando en el techo invisible. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo con fuerza, incapaz de creer que la mujer a la que había adorado estuviera allí, atrapada en este tormento. La estrella cuya voz había elevado a millones, cuya sonrisa había iluminado mis sueños, ahora era prisionera de esta ardiente pesadilla. Demonios de fuego la rodeaban en masa, sus formas retorcidas y sombrías, su risa, un sonido cruel y chirriante que me arañaba los oídos. Blandían látigos de luz oscura, y cada latigazo golpeaba la espalda de Whitney con un crujido espantoso, arrancando alaridos de su otrora poderosa voz. Púas de hierro, brillantes de calor, le perforaban las muñecas y los tobillos, sujetándola al pedestal, su cuerpo se sacudía con cada golpe. La gracia de sus actuaciones, la elegancia que intenté imitar, había desaparecido, reemplazada por un sufrimiento crudo e interminable. Mi corazón se rompió en pedazos, un dolor agudo me recorrió el pecho al verla sufrir. Quise correr hacia ella para arrancarle las cadenas, pero mis pies no se movieron, paralizados por el miedo y la conmoción. Whitney lo había sido todo para mí. Su música, su estilo, su vida habían moldeado la mía. ¿Cómo podía alguien tan talentoso, tan amado, acabar en este lugar de desesperación? Me acerqué más, atraída por una fuerza que no podía identificar. Mi presencia pasó desapercibida para los demonios. El calor se volvió insoportable, el aire tan denso que parecía escupir fuego, pero no podía apartar la mirada. Whitney abrió los ojos de golpe, fijándose en los míos.
y en ese instante, me reconoció. Su mirada estaba llena de dolor, pero a la vez penetrantemente clara, como si viera cada parte de mi alma. La chica que la había idolatrado, que había seguido cada uno de sus movimientos. Emma, susurró, con voz firme a pesar del tormento, cortando la risa del demonio como una cuchilla. Tienes que saber la verdad. Me incliné hacia ella, conteniendo la respiración, sus palabras me sumergieron en su historia. No morí por las drogas, dijo con voz temblorosa y urgente. Me mataron. Gente en la que confiaba, gente que me poseía. Se me heló la sangre, un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del calor. Las palabras de Whitney pintaron un panorama más sombrío que el infierno que nos rodeaba. Habló del mundo del espectáculo, un lugar que yo consideraba glamuroso, pero ella lo llamó una red de maldad. Tras las luces, la fama, hay una máquina, dijo, con los ojos llenos de arrepentimiento. Controla la música, la televisión, incluso las iglesias, atando almas con tratos irrevocables. Me habló de un pacto de sangre, un contrato que encadenó su alma a esta oscuridad. Pensé que podría con ello, dijo con la voz quebrada. Pensé que la fama valía la pena. Pero cuando sentí que Dios me llamaba de nuevo, cuando quise liberarme y volver a mi fe, me vieron como una amenaza. Me ahogaron en esa bañera, susurró, con lágrimas mezcladas con el sudor en la cara. No fue casualidad. Sentí náuseas, un nudo en el estómago al comprender la verdad. El mundo que había amado, el mundo al que había soñado unirme, estaba construido sobre mentiras y sangre. Las canciones de Whitney, su belleza, su vida, todo era parte de una trampa. Y yo también había caído en ella. Había pasado años copiando su estilo, su cabello, su actitud, sin ver jamás el costo espiritual. La voz de Whitney se suavizó, pero sus palabras cargaban con un peso que me oprimió el corazón. Mi hija, dijo, con los ojos llenos del dolor de una madre. Su muerte no fue casualidad. Se la llevaron también. Parte del mismo plan para silenciarnos. Su voz se quebró, el dolor de perder a su hija era más profundo que los látigos del demonio. Querían borrarnos, mantener sus secretos a salvo. Se inclinó hacia adelante, las cadenas resonando al quemarle la piel, sin apartar la mirada de la mía. Tienes que advertirles, Emma, suplicó. Cuéntale al mundo lo que hace esta industria, cómo roba almas. No dejes que otros caigan como yo. Los demonios rieron con más fuerza, sus látigos golpeando con más fuerza. Pero la determinación de Whitney persistió. Sus palabras fueron un faro en este pozo de desesperación. Asentí, con lágrimas corriendo por mi rostro y un nudo en la garganta por la emoción. Quise prometerle, jurarle que llevaría su verdad, pero las palabras no salían. Los demonios se volvieron más feroces, sus púas se hundían más, su risa ahogaba su voz. Pero Whitney seguía hablando, con una fuerza que se negaba a apagarse. Dile a mi madre, dijo, con la voz apenas un susurro. Ahora dile que críe a mi nieta en Cristo, que use lo que dejé para la obra de Dios. Es mi única esperanza ahora. Su cuerpo se desplomó, el peso del castigo la abatió, pero sus ojos permanecieron fijos en los míos, ardiendo con una desesperada necesidad de redención. Sentí sus palabras grabarse en mi corazón, una promesa que no podía ignorar. Las llamas a su alrededor crecieron, un muro de fuego que parecía alimentarse de su dolor. Sus gritos se mezclaron con la risa de los demonios, un sonido que me atormentaba, resonando en mi mente como una advertencia. Quise extender la mano para salvarla, pero era impotente, un mero testigo de su sufrimiento. Mi ídolo, mi heroína, estaba atrapada, y no podía cambiar su destino. La habitación parecía cerrarse, el calor y el ruido abrumadores. Pero la fuerza de Whitney me mantuvo firme. Su dolor era una lección, un espejo que reflejaba mis propios errores. Había perseguido su fama, su gloria, pensando que llenaría el vacío que sentía. Pero solo me había acercado a este fuego.
Odiaba lo ciega que había sido. Como la había puesto por encima del Dios que podría habernos salvado a ambas. Pensé en mi propia vida, las horas que pasé imitando la apariencia de Whitney, sus canciones sonando una y otra vez, su rostro en mis paredes. Había construido un altar para ella en mi corazón, ignorando la voz silenciosa que me llamaba a algo más grande. Ahora, al verla aquí, vi la verdad. La fama era una mentira, una trampa brillante que me llevaba al dolor. Mi amor por ella había sido una cadena que me ataba a la misma oscuridad que ahora la retenía. La crueldad del demonio se intensificó, sus látigos y púas, un ataque implacable. Los gritos de Whitney se debilitaron, su cuerpo temblaba bajo el peso de su tormento. Pero su mensaje me quedó grabado. No dejes que este mundo te engañe, había dicho, y su voz resonó en mi mente. No es lo que parece. Sabía que tenía que liberarme, rechazar las mentiras en las que había creído durante tanto tiempo. Al girarme para irme, las llamas rugieron con más fuerza, proyectando sombras que danzaban como espíritus burlones. El último grito de Whitney resonó, una súplica de salvación que nunca llegaría, un sonido que me desgarró el alma. La risa del demonio me siguió, un recordatorio de la justicia inquebrantable del infierno. Llevé su historia, su dolor, su advertencia, sabiendo que nunca podría olvidar esta verdad. Me alejé tambaleándome, con el peso de las palabras de Whitney presionando mi pecho. Su sufrimiento era una llamada a la acción, una exigencia de compartir la verdad por la que había pagado con su vida. Al apagarse el llanto de Whitney, una suave luz me envolvió, elevándome de la habitación en llamas donde las llamas me habían quemado la piel. Mi cuerpo dolorido ascendió por un túnel brillante. El calor y el hedor del infierno fueron reemplazados por una brisa fresca y refrescante. El dolor que me atenazaba el corazón se disolvió, dejando un fragmento tan profundo que sentí que renacía. No podía creer que tanta bondad pudiera alcanzarme en ese lugar terrible. La luz me guió hacia un estrecho sendero pavimentado con piedras brillantes, que conducía a una puerta radiante que resplandecía con vibrantes colores, azules, dorados y morados indescriptibles. El aire olía a flores de primavera, y un suave susurro de calma apaciguó mi alma temblorosa. Mi corazón, antes oprimido por el miedo, se sintió ligero. La belleza de la puerta borró los horrores del infierno. Me quedé asombrado, preguntándome por qué estaba allí. El caos del inframundo era ahora un recuerdo lejano. Este lugar parecía un santuario, un atisbo de algo sagrado. Me sentía indigno, un pecador salvado del fuego. Sin embargo, la luz me impulsaba a seguir adelante. Era como si me hubieran dado una segunda oportunidad. Los ángeles se acercaron, sus alas brillaban como estrellas, sus movimientos eran suaves y gráciles. Sus rostros eran serenos, sus ojos llenos de una bondad que superaba mi culpa, su tacto cálido como la luz del sol matutino. Al rodearme, mi cuerpo quemado se transformó en una forma clara y luminosa, como un cristal lleno de luz. Los miré, asombrado, con el alma limpia y plena. La mirada de los ángeles me reconfortó el corazón, hablando sin palabras, guiándome hacia la puerta. Cada paso era más fácil, el sendero dorado se suavizaba bajo mis pies. Este refugio era lo opuesto al tormento del infierno, un hogar seguro donde el miedo no podía llegar. Me sentí tonto al dudar siempre de la existencia de tal lugar. Al abrirse la puerta, una luz brillante me inundó, purificando mi alma. El aire era fresco, impregnado de una alegre melodía. A diferencia de los gritos que había dejado atrás, mi corazón latía con fuerza, abrumado por la belleza, ansioso por descubrir el propósito de este rescate. Presentí que había un plan, una verdad que debía descubrir. Los ángeles se movían con propósito, su presencia era un escudo contra la oscuridad de la que había escapado. Me sentía pequeño, pero su toque me mostró que formaba parte de algo más grande. La luz de la puerta prometía redención, un camino que anhelaba seguir. Recé para poder aceptar esta misericordia a pesar de mi pasado. El camino me condujo a una ciudad dorada,
cuyos altos edificios brillaban bajo un cielo radiante. El silencio de los ángeles me impulsó a confiar en el designio de Dios, a dejar atrás mis viejas dudas. Ya no era la mujer que se burlaba del cielo, sino alguien transformada por su verdad. No podía imaginarme volviendo a mis viejas costumbres. Cada paso era como dejar atrás mis pecados. Los ídolos que había ahuyentado se desvanecieron. Los ángeles me recordaron la misericordia de Dios, un don que ahora anhelaba. Las agujas doradas de la ciudad me llenaron de calidez, prometiendo salvación. Me preguntaba qué papel debía desempeñar en este lugar sagrado. El aire se volvió más dulce, la luz más brillante, acogiéndome en su abrazo. Un nuevo propósito se despertó en mi alma, tenue pero real. El toque de los ángeles me guió. Su amor me recordó que no estaba sola. Me sentí elegida para este viaje, lista para descubrir su significado. La ciudad resplandecía con una alegría serena, su belleza era testimonio de un amor incomprensible. Pensé en mis errores pasados, en lo lejos que me había desviado. Sin embargo, aquí estaba, con un nuevo comienzo. Los ángeles me guiaron hacia adelante. Su luz, un faro de esperanza. Ya no estaba atado a mi pasado, sino libre para recorrer este camino de gracia. El resplandor de la ciudad me llenó de valor. La presencia de los ángeles, una promesa del plan de Dios. Mi corazón rebosaba de gratitud, listo para abrazar mi propósito. El camino por delante estaba despejado. Su promesa de redención, un regalo que atesoraría para siempre. Estaba listo para adentrarme en lo que me esperaba más allá. Los ángeles me guiaron a las profundidades de la ciudad dorada del cielo, donde las calles brillaban como rayos de luz bajo un cielo que brillaba con un resplandor sagrado. Altas mansiones se alzaban a lo largo de los senderos, con sus paredes talladas con patrones que parecían moverse. Pero algunas estaban oscuras, con las ventanas vacías. Las suaves voces de los ángeles explicaban, estas casas eran para creyentes que se extraviaron, cuya fe fue robada por las promesas vacías del mundo. Sentí un escalofrío al pensar en cuántos se habían alejado de esta belleza hacia las sombras que vi en el infierno. Estas casas vacías se alzaban como silenciosas advertencias, su belleza arruinada por el abandono, mostrando vidas perdidas por la tentación. La luz de los ángeles se desvaneció al hablar de almas que una vez amaron a Dios, pero que cayeron en el orgullo, la lujuria o la avaricia en sus últimos momentos. Me dolía el corazón al imaginar su arrepentimiento, sus esperanzas de alcanzar el cielo destrozadas por decisiones que yo también había tomado. Deseé haber escuchado el llamado de Dios cuando el precio fue tan claro. Otras mansiones brillaban con una luz cálida, sus paredes cubiertas de joyas que reflejaban la eterna mañana del cielo. Los ángeles dijeron que estas eran para los fieles en la tierra que dieron su vida para salvar a otros sin esperar recompensa. Sus dones, tiempo, dinero y esfuerzo construyeron estos hogares, ejemplos brillantes de amor que nunca les había mostrado. Quería vivir con esa bondad, libre de mi antiguo egoísmo. El aire se volvió dulce como flores de jazmín calentadas por el sol. Los ángeles se detuvieron, con sus alas brillando suavemente, y me mostraron un jardín donde innumerables niños jugaban, su risa, como una canción, aliviaba mi alma cansada. En el centro, había una mujer, dulce pero fuerte, con el rostro radiante de cariño maternal. Me sentí atraída por ella, curiosa por saber quién era en ese lugar perfecto. Los ángeles la llamaron María, Madre de Jesús, vestida con una túnica sencilla que brillaba con una gracia serena, con los ojos llenos de bondad. Se movía entre los niños, tocándoles la cabeza, y su sonrisa sanaba sus heridas ocultas. Ella no era una diosa, sino una sierva humana de Dios, su amor era como el de él, pero no igual. Me asombró que el mundo la considerara divina siendo tan humilde. Los niños, dijo el ángel, eran los no nacidos, arrebatados por el aborto, ahora a salvo en los brazos del cielo. Sus rostros brillaban, sin dolor, pero su presencia me entristecía, recordándome pecados que había ignorado. La mirada de Mary se cruzó con la mía,
sin mostrar culpa, solo dolor por un mundo que desperdició estas vidas. Me avergoncé por no haber pensado nunca en su valor. El papel de María era sencillo, una madre, no un puente hacia Dios, su cuidado, un reflejo de su amor, no un sustituto. El ángel le habló con firmeza, advirtiéndole que no rezara a las estatuas, pues eso convertía su humildad en una mentira. Mi corazón se aceleró al recordar iglesias con su imagen, oraciones dirigidas a ella en lugar de a Dios. Me preocupaba decir esta verdad en un mundo tan confundido. El jardín estaba lleno de flores que se movían juntas en perfecta belleza, sus colores como una pintura celestial. María se arrodilló con los niños, guiándolos en sus juegos. Su presencia era una fuerza constante en este lugar sagrado. La luz de los ángeles la envolvió, demostrando que era humana, no divina. Vi lo equivocado que había estado al perseguir ídolos en lugar de esta verdad. La risa de los niños creció, tan pura que parecía sanar las heridas del infierno. La sonrisa de María era una guía, su amor mostraba al Dios que seguía. Pero no quería elogios para sí misma. Me sentía culpable al saber que mi afán de fama me había cegado a tal amor. Quería honrar a estos niños, hablar por quienes no podían. La mansión vacía, a lo lejos, me recordaba lo frágil que puede ser la fe. Las palabras de los ángeles me llamaban a ser fiel, a vivir para Dios, no para mí mismo. El cuidado de Mary por los niños me retó a cambiar. Esperaba poder llevar esta lección a mi vida para advertir a otros. La paz del jardín me envolvió, su belleza tan diferente del caos del infierno. Las alas de los ángeles movían el aire, su luz, una promesa de esperanza para quienes siguen a Dios. La figura de María se desvaneció a medida que caminábamos, pero su lección permaneció, una señal de amor, no de adoración. Lamenté haber perseguido falsos héroes cuando la verdadera devoción era tan evidente. Las calles doradas se extendían, y cada paso dejaba atrás mi antiguo yo. El silencio de los ángeles era como una oración, guiándome hacia una vida que correspondía a la verdad del cielo. Ya no era yo quien dudaba de estas visiones, sino alguien que despertaba ante ellas. Quería vivir sabiendo que cada decisión importaba. Las voces de los niños persistían, llamándome a proteger a los inocentes, a honrar el plan de Dios. La humildad de María mostró mi orgullo, mis errores. Prometí compartir su verdad, combatir las mentiras del mundo y defender a quienes la apreciaban. Me sentí lista para regresar y compartir esto con el mundo perdido. La luz de los ángeles se hizo más fuerte, su guía, un camino hacia la salvación. Las mansiones vacías, los niños, el amor de María, me enseñaron sobre la justicia y la misericordia de Dios. Mi corazón ardía con la misión de advertir y salvar a otros. Me sentía listo para seguir este camino. Los ángeles se detuvieron, su luz se atenuó mientras me instaron a buscar el perdón, señalando un horizonte que brillaba más que las calles doradas del cielo. Una luz deslumbrante irrumpió con tanta fuerza que me hizo caer de rodillas, su calor llenó mi alma de un amor que me dejó sin aliento. Una voz, fuerte pero dulce, llamó, Emma, hija mía, estremeciendo el suelo como una tormenta, llenándome de asombro y miedo. Temblé, preguntándome quién podría tener semejante poder. Una figura emergió de la luz, con sus pies en sandalias de oro brillante, y cada paso enviaba ondas de fuerza sagrada por el aire. Sus manos mostraban heridas profundas, cicatrices de clavos que hablaban de un sacrificio que nunca comprendí del todo. Su rostro brillaba como 1000 soles, derramándose rayos de luz, sus ojos viendo cada secreto, cada pecado en mi corazón. Me sentí diminuto ante Jesucristo, mi vida, una traición a su amor. Su presencia era sobrecogedora, una mezcla de majestuosidad y bondad que me humillaba por completo. Su manto, blanco como la luz de las estrellas, se movía con una gracia que parecía danzar con el resplandor del cielo, prometiendo redención. Me sentí indigno, pero sus ojos no reflejaban ira, solo una tristeza que igualaba mi propio arrepentimiento. No entendía por qué me había alejado de él. Me tocó la cara con su mano herida,
un fuego frío que borró las marcas del dolor del infierno. Su voz era firme, diciendo, mis pecados, mi idolatría, mi vanidad y mi incredulidad me han enviado al fuego que he visto. Se me rompió el corazón y se me cayeron las lágrimas al ver cómo mis decisiones lo herían, cada una como un clavo en sus manos. Me preguntaba si alguna vez podría merecer su misericordia. Jesús habló de mi egoísmo, de querer permanecer en la paz del cielo en lugar de compartir su verdad con un mundo perdido. Sus palabras desmintieron mis excusas, demostrando la urgencia de su misión. Me dijo que regresara para advertir a la gente sobre el infierno, los errores de la Iglesia y la esperanza en su gracia. Sentí miedo, inseguro de si podría obedecer. Me mostró un mundo lleno de pecado, iglesias que perseguían la adoración falsa, personas que usaban cosas como extensiones de cabello y aretes que los alejaban de su reino. Su voz era fuerte, furiosa por las mentiras que atrapaban a su pueblo, sus ojos ardían con fuego sagrado. Mi alma se estremeció al ver mi propio lugar en este mundo equivocado. Quería ayudar a arreglarlo. Sus heridas siempre estaban ahí, cada cicatriz era una historia de amor que no podía comprender del todo. Lloré, mis lágrimas confesando mis errores, mi corazón implorando su perdón. Pero su misión era clara. Tenía que hablar o otros arderían como casi me pasó a mí. Su mano me levantó, su toque me dio fuerza para un propósito más grande que yo. Me sentí avergonzado por haber esperado tanto. Los ángeles observaban, sus alas me sostenían en silencio mientras Jesús hablaba. Sus palabras, una guía para mi nueva vida. Mostró una iglesia arruinada por la lujuria, sus líderes callados, su gente ciega a la verdad por la que murió. Su voz me impulsó, un fuego en mi alma para luchar contra esta oscuridad y guiar a otros hacia la luz. Esperaba poder enfrentar la ira del mundo. La luz a su alrededor se hizo más intensa, su presencia llenó el cielo de gloria. Habló de almas a punto de caer, cuyo tiempo se agotaba, y mi corazón ansiaba salvarlas. Sus heridas fueron mi guía, su sacrificio mi valentía, sus palabras mi verdad. Nada debería detenerme cuando su amor era mi fuerza. Se acercó, sus ojos clavados en los míos. Su voz se suavizó al hablar de su regreso cuando todos se inclinarían. Advirtió sobre falsas creencias, como rezar a ídolos, que conducían a la perdición. Sus palabras fueron un claro llamado a la verdad. Mi misión era advertir y salvar, llevar a la gente a la cruz que antes ignoraba. Sentía el peso de esta tarea. La ciudad dorada resplandecía en su presencia, su belleza era señal de su reinado eterno. Vi cuán insensatos eran mis ídolos, cuán vacíos habían sido mis viejos sueños, y cuán poderosa era su gracia. Su toque permaneció conmigo, una bendición que me preparó para lo que me esperaba. No podía imaginar vivir por menos. Al retroceder, la luz se suavizó, pero su presencia permaneció, un fuego en mi corazón que no se apagaría. Me sentí valiente, lista para compartir su verdad, costara lo que costara. Sus heridas fueron mi recordatorio, su misión, mi propósito, su amor, mi guía. Sabía que debía regresar y cambiar el mundo. La luz del ángel me envolvía, su silencio de oración por mi misión. Ya no era la mujer que seguía a Whitney, sino una sierva de Cristo llamada a algo más grande. El camino por delante era difícil, pero su presencia me dio esperanza. Quería expresar su verdad con valentía. Los altos edificios de la ciudad resplandecían, promesa de recompensa para los fieles. La palabra de Jesús permaneció conmigo, un llamado a vivir en santidad, a rechazar las mentiras y a seguir su verdad. Mi corazón ardía con la misión de advertir y salvar. Estaba listo para llevar su luz a un mundo oscuro. La luz de su presencia perduraba, una guía para el camino que me aguardaba. Me sentía listo, mi alma unida a su propósito, mi vida un signo de su misericordia. El mundo esperaba, sus almas en peligro, y yo estaba llamado a hablar. ¿Elegirás su verdad como yo? Jesús me tocó el rostro, su mano fue un último regalo, lavando todo mi dolor con una paz que llenó mi alma.
Lloré, mostrando cada pecado, mi amor por los ídolos, mi vanidad, mi rechazo a la fe. Dijo que mi lugar estaba en el infierno, pero su misericordia me salvó, una verdad que me quebró y me renovó. No podía creer que hubiera vivido tanto tiempo sin su amor. Su misión me pesaba, un llamado a compartir la verdad sobre Whitney, el infierno y la justicia de Dios. El mundo se resistió, su oscuridad feroz. Perdí mi trabajo, mi familia fue amenazada, mi vida peligró, todo para mantenerme callado. Oculté quién era, temiendo por mis seres queridos, hasta que encontré este canal para contar mi historia. Ojalá no hubiera dejado que el miedo me detuviera. Escribirte me dio voz, mi miedo se convirtió en fe. Me escondí por seguridad, pero mi corazón arde por mostrar la oscuridad que se llevó a Whitney y casi me lleva a mí. El infierno es real, el cielo es real y Dios es real. Regresé a él, y me protegió, dándome un nuevo trabajo, una familia amorosa y una energía radiante. Mis viejas costumbres, la bebida, los ídolos, la vanidad, desaparecieron, reemplazadas por una vida con propósito. Ya no adoro a Whitney, sino que sigo a Cristo, con el corazón puesto en su verdad. Este cambio fue un milagro. Mi vida, una señal de la gracia de Dios. Mi historia, una advertencia para todos. Quiero que otros vean lo que he aprendido. El mundo está lleno de mentiras, sus ídolos son una trampa para quienes no ven. Vi el costo del pecado, el dolor de los perdidos y la alegría de los salvos. Mi misión es un llamado a que te alejes de lo que se desvanece y te aferres a lo que perdura. Rezo para que escuches y no te alejes como yo lo hice. El fuego del infierno permanece en mi memoria, recordándome cada decisión que tomé. Rezo todos los días por fuerza. Cada vez que cuento esta historia, reabre viejas heridas, pero también me sana. Me duele el corazón por los que aún están perdidos. Mis palabras son una súplica por su salvación. Espero que alguien escuche y cambie. La verdad de Whitney fue profunda. Su historia, una lección sobre la oscuridad del mundo. Enfrenté el peligro, pero la protección de Dios me guió. Su luz brilla a través de mi miedo. Mi vida ahora muestra su poder. Un llamado a que otros lo encuentren. No hay necesidad de enfrentar tu propio infierno cuando la salvación está aquí. Mi fe es mi escudo, mi historia una espada que corta las mentiras que atan a tantos. Vivo para Cristo, mi corazón libre de mi pasado. Puedes elegir esta libertad, esta vida, esta esperanza. Nada debería detenerte cuando el amor de Dios te espera. El mundo te tentará, sus promesas serán vacías, sus recompensas efímeras. Vi la verdad en el infierno, la belleza en el cielo, la fuerza de la gracia de Dios. Mi misión ahora es tuya, un llamado a vivir para Él, a advertir a otros, a salvar vidas. Quiero que te unas a mí, no que enfrentes el fuego. Mi vida es nueva, un signo de la misericordia de Dios, una luz para quienes están en la oscuridad. Comparto esta historia no por fama, sino para salvarte, para ayudarte a elegir. La verdad es clara. Ha llegado el momento. ¿Qué harás con esta verdad? Compártela abajo. El testimonio de Emma, un viaje del escepticismo a la salvación, revela la cruda realidad del infierno y la radiante esperanza del cielo. Su encuentro con Whitney Houston en medio del tormento, su rescate por ángeles y su misión de Jesús subrayan una verdad universal. Nadie está fuera del juicio de Dios ni de su misericordia. Los instamos a reflexionar en sus palabras, a alejarse del pecado y a abrazar la fe que la salvó. Un llamado a la acción para toda alma que busca la luz. Únete a nuestra comunidad suscribiéndote. Comparte tu nombre y ciudad en los comentarios. Y apoya nuestra misión con un súper agradecimiento para difundir la verdad de Dios. A continuación, compartiremos otro testimonio escalofriante, uno que afirma haber visto a la reina Isabel en el infierno. Un duro recordatorio de que el poder y la cercanía a la fe no garantizan la salvación.
Manténganse al tanto para descubrir esta impactante revelación y continuar su viaje con nosotros hacia la verdad divina. Que la historia de Emma sea su llamada de atención. Elijan a Dios hoy, antes de que sea demasiado tarde. Hola y bienvenido nuevamente a Eternal Bible Stories, donde comparto experiencias extraordinarias cercanas a la muerte que nos envían nuestros oyentes. Hoy les contaré la historia de un renombrado historiador que dedicó toda su vida al estudio de la historia real. Pero tras un terrible accidente, fue arrastrado a las profundidades del inframundo, el infierno, un lugar que jamás creyó real. Y allí, en medio de un tormento inimaginable, se encontró con alguien a quien había pasado su vida investigando, pero que nunca pensó que encontraría en un lugar así, la reina Isabel II. ¿Cómo fue castigada en el infierno? ¿Podrían sus advertencias sobre el futuro de la humanidad sacudir los cimientos del mundo? Esta historia no es solo un testimonio. Es una llamada de atención. Una vez que la escuches, nunca volverás a ver el mundo de la misma manera. Ahora, aquí está su carta para nosotros. Hola, historias bíblicas eternas. Me llamo Robert Harrison. Tengo 58 años, nací y crecí en Nueva York, una ciudad de ambición donde el dinero, la fama y la carrera profesional son la clave del éxito. Soy un historiador especializado en la familia real británica, particularmente en el reinado de la reina Isabel II. He dedicado toda mi vida a la lectura, la investigación y las conferencias sobre historia y política. Escribo libros, organizo conferencias, imparto clases en universidades y participo en programas de televisión como experto en la monarquía. Para mí, la historia no era solo un campo de estudio. Era un sistema de creencias. Creía firmemente que todo lo ocurrido en el pasado podía explicar el presente y el futuro. Creía que mediante la inteligencia y la estrategia, la humanidad podía controlar su propio destino. Por eso, nunca creí en Dios. La religión, para mí, era simplemente una construcción de fe ciega, una forma de evadir la realidad. Nunca la necesité. Pero todas mis creencias se derrumbaron en esa fatídica noche, una noche en la que morí y fui testigo de algo que nunca pensé que pudiera ser real. La lluvia esa noche fue más fuerte de lo habitual, con gotas heladas que caían como si intentaran borrar todo rastro del mundo. Acababa de terminar una importante conferencia sobre la influencia de la monarquía británica en la política global. La sala de conferencias estaba abarrotada, y al concluir mi discurso, el público se puso de pie y aplaudió con estruendo. Una silenciosa sensación de orgullo y autosatisfacción me invadió. Sabía que acababa de dejar una huella significativa. Una vez más, había reafirmado mi posición en el mundo académico. Una vez más, demostré que era una voz de autoridad, un hombre influyente en mi campo. Al salir del lugar, levanté la cabeza hacia el cielo. Las luces doradas de la calle proyectan largos reflejos sobre el pavimento empapado por la lluvia, brillando como oro líquido. No presté atención al clima, rápidamente me subí a mi auto, encendí el motor y comencé a conducir a casa. Mi mente aún se deleitaba con los elogios, los firmes apretones de manos y las animadas conversaciones sobre mi conferencia. Incluso mientras navegaba por las calles mojadas, ya estaba esbozando mi próximo libro, un ambicioso proyecto que creía que inmortalizaría mi nombre. Esta vez, pretendía exponer las verdades ocultas del reinado de la reina Isabel II, revelando secretos nunca antes revelados. Estaba convencido de que estaba listo para desvelar la historia y grabar mi legado en los anales del tiempo. El coche se deslizaba por las calles desiertas, con los neumáticos atravesando los charcos, dejando ondas a su paso. El rítmico clic de los limpiaparabrisas se mezclaba con el suave repiqueteo de la lluvia. Sonreí para mis adentros, pensando en todos mis logros. Había publicado numerosos libros, impartido conferencias en prestigiosas universidades y me había convertido en el experto de referencia para cualquiera que buscara información sobre la familia real británica. Y todo ello sin fe, sin depender de ninguna fuerza sobrenatural. En mi mundo, solo existían la historia,
la verdad y los individuos poderosos que forjaron el futuro. No necesitaba a Dios. No necesitaba oraciones. Había alcanzado la cima del éxito únicamente gracias a la inteligencia y la perseverancia. Pero justo cuando disfrutaba de mi momento de orgullo, todo se derrumbó. Un destello cegador de faros atravesó la lluvia, tan intenso que tuve que entrecerrar los ojos. A lo lejos, apenas tuve tiempo de registrar una figura enorme que se dirigía hacia mí a una velocidad descontrolada, un camión que había perdido el control. Solo tuve segundos para reaccionar, pero no fue suficiente. Un cuerno ensordecedor resonó, extendiéndose como una campana fúnebre. Y entonces, en un instante aterrador, un estruendo. El impacto fue como un rayo, destrozando la realidad. Sentí que mi coche se elevaba del suelo, girando violentamente antes de estrellarse contra el pavimento. Una fuerza aplastante me presionó el pecho, dejándome sin aliento. El chirrido del metal retorcido y el cristal al romperse resonaron en el aire. Sentí mis costillas romperse como ramas quebradizas, dolores que me desgarraban los nervios como cuchillas abrasadoras. Sangre caliente me corría por la cara. El intenso sabor a hierro se extendía por mi lengua. Mi respiración se volvió entrecortada, cada inhalación como si agujas me atravesaran la carne. Intenté moverme, pero no pude. Un frío entumecimiento me invadió el pecho. Mi visión se nubló, las farolas se difuminaban en vetas doradas y rojas contra la lluvia y la sangre. A lo lejos, oía voces frenéticas y los gritos horrorizados de los transeúntes. La sirena de una ambulancia sonaba a lo lejos, pero se sentía tan lejana, como si perteneciera a otro mundo. El dolor empezó a desvanecerse, no en alivio, sino en vacío. El caos a mi alrededor empezó a enmudecer, absorbido por un vacío invasor. La lluvia, las sirenas, los gritos, todo se disolvió en un silencio inquietante y sofocante. Mi cuerpo ya no me pertenecía. El calor de la vida se desvaneció, dejando solo un frío que lo consumía todo. Y entonces, de repente, todo se volvió negro. Estaba muerto. Abrí los ojos lentamente, pero lo primero que noté fue que ya no estaba en mi coche. Ya no sentía el peso de mi cuerpo, ni el dolor, ni la sangre, ni el chirrido de metal ni el estruendo de las sirenas resonando en mi cabeza. En cambio, flotaba, suspendido en el aire, ingrávido. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero ya no sentía su frío contacto. Miré hacia abajo, y lo que vi me paralizó. Debajo de mí, entre los restos retorcidos, yacía yo, un cuerpo sin vida, con la cabeza inclinada hacia adelante. Manchas de sangre salpicaban el parabrisas destrozado. Fragmentos de vidrio cubrían el asfalto empapado por la lluvia, reflejando las luces rojas de la ambulancia, que teñían la noche de un resplandor inquietante. Observé cómo los paramédicos acudían a toda prisa al lugar. Sus movimientos eran urgentes, sus manos arañaban la puerta destrozada, intentando sacarme de entre los escombros. Subieron mi cuerpo a una camilla, presionando mi pecho con los dedos, intentando desesperadamente reanimar un corazón que aún creían que tenía una oportunidad. Uno de ellos gritó con pánico en la voz: «No tiene pulso. Lo hemos perdido». Las palabras me atravesaron la conciencia como una daga. Lo había perdido. ¿Yo? No, no podía ser. Seguía pensando, aún consciente de todo. Seguía aquí. Intenté gritar, agitar las manos, pero nadie me oyó. Me lancé hacia adelante, desesperada por aferrarme a mi propio cuerpo, por anclarme de nuevo al mundo de los vivos. Pero mis manos me atravesaron. No pude tocar nada. Era como un fantasma flotando entre la realidad y lo invisible, viendo cómo la vida continuaba sin mí. Un pánico profundo me oprimió el pecho como una tenaza de hierro. ¿De verdad estaba muerto? No era así como se suponía que debía suceder. Me quedaba mucho por hacer. Mi libro estaba inacabado. Aún me quedaban conferencias por dar.
Había dedicado toda mi vida a forjar mi carrera, a dejar mi nombre grabado en la historia, a esforzarme por ser recordado. Y ahora todo había terminado en un instante. Sin despedidas, sin últimas palabras, sin segundas oportunidades. ¿De verdad así terminaría mi vida? Me retorcí, intentando aferrarme a algo que pudiera retenerme en este mundo. Pero todo se me escapaba. Me arrastraban hacia algún lugar. No tenía control sobre ello. Por primera vez en mi vida, perdí por completo el control. Había pasado décadas creyendo que era dueño de mi propio destino, que no necesitaba fe, que no había un poder superior que me guiara. Pero ahora me enfrentaba a una verdad innegable. Ya no tenía el control. Y entonces ocurrió algo imposible. Una luz cegadora irrumpió ante mí, como nunca antes había visto. No era el resplandor de los faros, ni el intenso brillo del sol. Era una luz tan pura, tan absoluta, que lo envolvía todo. No me quemó los ojos ni me obligó a apartar la mirada. Al contrario, me llenó de una inmensa sensación de paz, una paz que jamás había experimentado. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. Los sonidos de la tormenta, las sirenas lejanas, las voces frenéticas, todo se desvaneció en un silencio sordo. El terror que sentía se alivió, como si una mano suave me hubiera apoyado en el hombro, tranquilizándome, alejándome del torbellino del miedo. Y entonces, desde el resplandor radiante, una voz habló, fuerte, autoritaria, pero infinitamente dulce. No venía de ninguna parte. Resonaba en mi interior, como si siempre hubiera estado ahí, esperando a que finalmente lo oyera, ven a mí. Esas palabras no eran una simple invitación. Eran una declaración, una verdad, una orden imbuida de una autoridad ilimitada, pero sin fuerza ni obligación. Era simplemente innegable. No supe cómo, pero entendí al instante de quién era la voz. Nunca había creído en él. Nunca lo había buscado. Pero en ese momento, supe que era Jesús. Mi cuerpo sin forma temblaba. ¿Debería seguir la voz? No sabía qué me esperaba, pero una cosa sí sabía, ya no pertenecía al mundo que había dejado atrás. Me quedé allí paralizado mientras la luz radiante me rodeaba. El aire a mi alrededor parecía suspendido en el tiempo, como si la realidad misma se hubiera detenido. La lógica y la razón, los pilares de mi vida, de repente parecían insignificantes ante la innegable verdad que se alzaba ante mí. No podía explicarlo con la ciencia, ni con las páginas de historia que había pasado décadas analizando. Pero sabía con una certeza absoluta que superaba cualquier creencia, que quien estaba ante mí era Jesucristo. Nunca había creído en él. Para mí, la religión era simplemente un artefacto de la historia, un antiguo sistema de creencias que estudié académicamente, pero que nunca consideré verdadero. Era algo a lo que otros se aferraban en busca de consuelo, de significado, de una sensación de control en un mundo caótico. Pero ahora, todas mis dudas se disiparon. Jesús era real. Estaba aquí, y ya no podía negarlo. Estaba de pie ante mí, su presencia más radiante que la luz que lo rodeaba. Sin embargo, no fue su brillantez lo que me conmovió profundamente. Fueron sus ojos. Esos ojos no solo me miraban. Me atravesaban, perforando cada máscara que había usado, cada logro al que me había aferrado, cada ilusión que había construido para protegerme del vacío interior. Me sentí completamente expuesta, desnuda ante él. Y, sin embargo, no había condenación, ni ira, ni palabras de enojo ni juicio. Pero en su mirada, vi tristeza. Una tristeza que no era por él, sino por mí. Podía sentir su dolor. Pero no era el dolor del rechazo ni de la ofensa. Era el dolor del amor, de un amor que me había negado a aceptar. Y en ese momento, me di cuenta de la terrible verdad. Había pasado toda mi vida alejándome de él. Pensé en los años que había vivido, en las cosas que más había valorado, mi reputación,
mi carrera, mis libros, mis conferencias. Me enorgullecía de mis conocimientos, creyendo que poseía la sabiduría de toda una civilización. Pero ahora, ante el creador de la existencia misma, vi lo insignificante que era todo. Sin una sola palabra, comprendí que Jesús siempre había estado ahí, esperando mi regreso. Pero lo había ignorado. Me había pasado la vida estudiando reyes y reinas, pero había pasado por alto al Rey de Reyes. Había buscado respuestas en textos históricos, pero nunca en la palabra de Dios. Y ahora, de pie frente a aquel a quien había negado, sentí un profundo y desgarrador arrepentimiento. Jesús no habló, ni le hizo falta. Su sola presencia era la respuesta a todas mis preguntas. Quise arrodillarme, pero ya no sentía el peso de mi cuerpo. Quise hablar, pedir perdón, pero se me cerró la garganta. ¿Cómo podría yo, un hombre que había pasado toda su vida rechazándolo, ser digno de su misericordia? Y entonces Jesús extendió la mano. Fue un gesto sencillo, pero con un poder incomprensible, como un padre esperando el regreso de su hijo perdido. Miré su mano y vi las cicatrices. Las heridas seguían allí. Marcas de amor, de sacrificio, del precio que había pagado para redimir a la humanidad, incluyéndome a mí. En ese momento comprendí que todavía había esperanza. En el momento en que extendí la mano para tomar la suya, todo cambió. El mundo que me rodeaba se desgarró como un velo que se rasga. La luz radiante desapareció, tragada por una oscuridad abrumadora. Sentí un calor intenso subiendo desde abajo. El aire estaba cargado de un hedor insoportable. Ante mí se alzaba una enorme puerta, abierta como la boca de una bestia monstruosa. Desde adentro, oí gritos, lamentos agonizantes y desesperados que me provocaron escalofríos en el alma. Gritos de sufrimiento, voces de aquellos atrapados en un tormento sin fin. Los sonidos no eran solo de dolor sino de desesperanza. La comprensión de que su destino era eterno. Jason estaba a mi lado, pero sabía que lo que estaba a punto de presenciar sería diferente a todo lo que jamás había imaginado. Y entonces di un paso hacia la puerta. Sentí una fuerza poderosa que me arrastraba hacia un vacío infinito. El espacio a mi alrededor era completamente negro, sin principio ni fin. El viento aullaba como gritos desesperados, voces de súplicas desesperadas resonando desde todas direcciones. Intenté resistir, aferrarme a cualquier cosa que pudiera anclarme, pero no había nada, solo la oscuridad consumiéndome. De repente, la oscuridad se desvaneció. Ante mí se desplegó una escena que nadie desearía presenciar jamás, un lugar tan aterrador que un solo vistazo bastaba para destrozar al alma más fuerte. Había oído hablar de ello, lo había leído en la Biblia, pero nunca imaginé que lo vería con mis propios ojos. El infierno. Todo el espacio ardía con llamas incesantes. Su resplandor carmesí iluminaba los enormes muros de piedra negra que rodeaban este reino desamparado. Un hedor sofocante a azufre llenaba el aire. Un olor acre y podrido me quemaba la nariz y me desgarraba los pulmones. La atmósfera era densa, insoportablemente caliente, como si me quemara la carne y los huesos. Pero lo más aterrador no era el fuego. Eran los gritos agonizantes y desgarradores de las almas atormentadas, que llenaban cada rincón, resonando sin cesar en el abismo. Miré a mi alrededor y vi estas almas perdidas, desnudas, grotescamente retorcidas, atadas con gruesas cadenas negras. Entidades oscuras las arrastraban sin piedad, sometiéndolas a un castigo tan horrible que no me atrevía a comprenderlo del todo. Algunas fueron quemadas vivas, pero nunca perecieron. Otras fueron aplastadas hasta la nada solo para resucitar. Su sufrimiento se repetía en un ciclo inquebrantable. El miedo me invadió. Todo mi cuerpo temblaba mientras intentaba darme la vuelta, escapar de esta pesadilla. Pero algo me retenía. Entonces la vi, una figura a la vez familiar e irreconocible. Una mujer a quien el mundo una vez reverenció, la reina Isabel II.
Se alzaba entre las ruinas y las llamas infernales, su majestuosa presencia ahora reducida a la de un alma perdida. Sus ropas, antaño impecables, estaban hechas jirones, su cabello plateado despeinado. Sin embargo, aún conservaba vestigios de su porte real. Incluso en las profundidades de la condenación, mantenía la postura de una gobernante, alguien nacida para reinar. Pero sus ojos, estaban llenos de desesperación absoluta. Se giró hacia mí, y al cruzar nuestras miradas, un escalofrío me recorrió la espalda. Este no era el poderoso monarca que el mundo había conocido. Este no era el soberano que se había ganado el respeto de las naciones. Era un alma condenada, rota y abandonada. Abrió la boca, pero su voz ya no tenía la autoridad que había escuchado en sus discursos. Era frágil, destrozada, cada palabra destilaba dolor. Rap, dijo con voz áspera, y mi nombre se le escapó de los labios como si me conociera desde siempre. Me quedé paralizada. ¿Cómo me conocía? ¿Cómo pudo reconocerme? Dio un paso lento y tembloroso hacia adelante, no con el paso orgulloso de una reina, sino con la vacilación de alguien agobiado por un miedo inmenso. Por primera vez en mi vida, vi a la reina Isabel sin corona, sin trono, sin poder. Me equivoqué, susurró, con la voz como si hubiera pronunciado esas palabras miles de veces, pero nadie las hubiera oído jamás. Pasé mi vida protegiendo la corona, gobernando como creía correcto. Creí que la monarquía era mi deber supremo, que mi misión era preservar su fuerza. Pero me equivoqué. Antepuse el poder a Dios. Su voz temblaba, y vi sus ojos brillar con lágrimas contenidas. No solo hablaba, estaba confesando. Su alma estaba abrumada por un arrepentimiento tan profundo que ni las profundidades del infierno podían consumirlo. Había sido una reina, pero allí estaba, despojada de todo lo que una vez tuvo, con solo la insoportable verdad de su fracaso. Pensé que la corona lo era todo, continuó, mirando sus manos temblorosas. Pero ahora veo que no era más que una carga vacía. El poder terrenal no puede salvar un alma. Me quedé paralizada, incapaz de comprender lo que oía. Sus palabras destrozaron todo lo que creía sobre la historia. Ella no era la gran reina que había admirado. No era el símbolo intocable de fuerza que había estudiado durante toda mi vida. Era un alma perdida, presa de un eterno arrepentimiento. Y peor aún, no había vuelta atrás para ella. Me miró con una intensidad que me oprimió el pecho. Necesitaba que la entendiera. Necesitaba que la escuchara. Y cuando volvió a hablar, las palabras que salieron de sus labios me provocaron un escalofrío paralizante por todo el cuerpo. Ella estaba allí, frente a mí, con una presencia imponente y trágica a la vez. La mujer que una vez fue un símbolo de fuerza, una gobernante admirada por millones, ahora se encontraba despojada de todo poder, consumida por una pena que solo podía provenir del peso del arrepentimiento eterno. Sus ojos, ya sin la confianza de una monarca, me penetraron con una intensidad que me hizo temblar el alma. Era como si intentara desesperadamente grabar en lo más profundo de mi ser la verdad que había aprendido. Demasiado tarde. Tras esa mirada penetrante, ya no se ocultaba el orgullo de una reina, ni la serenidad calculada de una líder. En cambio, había algo mucho más inquietante. Una tristeza tan profunda que parecía irradiar desde lo más profundo de su existencia. Este no era el arrepentimiento de una gobernante que había cometido un error político, ni el lamento de una monarca que no había sabido defender su dinastía. No, era algo mucho más profundo. Era la agonía de un alma que una vez se había adornado con las riquezas del mundo, solo para darse cuenta, al final, de que había sido pobre en la única riqueza que importaba. Cuando finalmente habló, su voz era irreconocible comparado con el tono majestuoso y autoritario que alguna vez había escuchado en sus discursos. La grandeza se había desvanecido. Lo que quedaba era el timbre pesado de alguien que había pasado una eternidad contemplando su propia caída. El mundo se dirige hacia una oscuridad que aún no ve, dijo,
cada palabra lenta y deliberada, como si pronunciarlas en voz alta fuera una carga en sí misma. Sentí un escalofrío en la espalda. No había duda en su voz, ninguna vacilación. No estaba especulando. Estaba afirmando un hecho. No era una predicción. Era algo que había visto, algo que sabía más allá de toda incertidumbre. Mi mente corría a 1000 por hora. Me había pasado la vida diseccionando la historia, analizando los patrones de auge y caída de imperios, de expansión y desmoronamiento de civilizaciones. Pero nada de lo que había estudiado me había preparado para esto. No vendrá con el sonido de tambores de guerra ni con la marcha de ejércitos, continuó, con la voz cada vez más grave. No se anunciará con destrucción y caos. No, esta oscuridad será silenciosa, infiltrándose como una sombra en los corazones de los hombres. No necesitará espadas ni armas. Utilizará palabras, promesas, consuelo, conveniencia. Seducirá, no conquistará, y entonces le darán la bienvenida. Me quedé paralizado, absorbiendo el peso de sus palabras. ¿Acaso no había visto esto antes en la historia? ¿Acaso la humanidad no se había dejado llevar una y otra vez por ilusiones de progreso, por gobernantes que afirmaban traer la salvación, pero solo otorgaban control? Sin embargo, nunca se me había ocurrido escuchar semejante advertencia de alguien como ella. Se acercó un paso más a mí, y por primera vez vi algo que me inquietó más que cualquier otra cosa: desesperación. El poder y la fama, susurró, son un arma de doble filo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una maldición. Vi sus ojos brillar con recuerdos del pasado, recuerdos de su vida, su reinado, el trono que se había dedicado a preservar. Había sido venerada, admirada, un faro de estabilidad en un mundo en constante cambio. ¿Pero en qué había consistido todo? Ahora podía verlo, la comprensión que la atormentaba, la comprensión que había llegado demasiado tarde. Pensé que estaba asegurando el futuro, murmuró, con la voz apenas por encima de un susurro. Pensé que mi deber, mi título, mi responsabilidad significaban algo. Pero estaba ciega, exhaló con voz temblorosa, con los hombros temblorosos. Estaba preservando un trono que se derrumbaría, un reino que no duraría. Y al hacerlo, descuidé el único reino eterno, el reino de Dios. Se me hizo un nudo en la garganta. Había pasado toda mi vida estudiando figuras de poder, desentrañando las decisiones de los gobernantes, buscando comprender sus legados. Y, sin embargo, allí estaba un gobernante que lo había vivido, que había ostentado el poder que yo había pasado décadas analizando, y que ahora me decía que todo carecía de sentido. Su mirada se oscureció como si recordara algo que la había perseguido mucho antes de que abandonara el mundo físico. Hacia el final de mi vida, pensé a menudo en el rey Salomón, dijo, con un tono que tenía el peso de siglos. Salomón, el más sabio de todos los reyes, un hombre que había recibido un conocimiento inmenso y una riqueza incomparable. Y, sin embargo, su sabiduría no lo había salvado. Sus riquezas no lo habían preservado. Había caído. Lo tenía todo, continuó. Sabiduría, poder, tesoros inimaginables. ¿Pero de qué le sirvió dejar que el mundo lo alejara de Dios? Su voz vaciló y por primera vez vi algo aterrador en su expresión: miedo. Seguí sus pasos, admitió. Dejé que el peso de mi corona me distrajera. Dejé que mis deberes reemplazaran mi fe, y ahora estoy aquí, despojada de todos mis títulos, de todas mis riquezas. No queda nada. Sus labios temblaban mientras hablaba, y luego, como si tratara de grabar la verdad final en mi alma, recitó. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5-6. Las palabras me atravesaron como una cuchilla. Siempre había confiado en el conocimiento. Creía que la historia contenía todas las respuestas,
que mediante el intelecto y el análisis podía comprender todo lo importante. Pero ahora allí estaba ella, una mujer que había gobernado un imperio, diciéndome que nada era nada sin Dios. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1. La frase resonó en el abismo que nos rodeaba y sentí que su verdad se asentaba profundamente en mis huesos. Ella negó con la cabeza, su voz cada vez más suave. Aprendí demasiado tarde, confesó. Pero tú, aún tienes tiempo. Ella se acercó aún más, su presencia abrumadora y su voz temblando de urgencia. No sigas mi camino, suplicó. No cometas mi error. No te dejes cegar por el conocimiento, por los logros, por las cosas que se convertirán en polvo cuando llegue tu hora. Sentí que la oscuridad que nos rodeaba empezaba a cambiar, a contraerse. Algo me quemaba por dentro, una sensación de urgencia, una comprensión desesperada. No podía callar. No podía permitir que el mundo permaneciera ciego ante lo que se avecinaba. Me miró una última vez, y en sus ojos lo vi, un destello de esperanza, no para ella, sino para mí. Avísalen, susurró, antes de que sea demasiado tarde. Y entonces se fue. El abismo tembló. La oscuridad retrocedió. Sentí que algo me alejaba. Una fuerza mayor que cualquier otra que hubiera conocido. Las voces de las almas perdidas se desvanecieron. El fuego se atenuó. Y entonces me dieron una oportunidad. Ahora tenía que aprovecharla. Una fuerza poderosa me atrapó de repente, sacándome de la aterradora oscuridad. Sentí como si me arrastrara un vórtice invisible donde la luz y la sombra se arremolinaban en una tormenta sobrenatural indescriptible. Los gritos agonizantes de los condenados aún resonaban detrás de mí, pero se hicieron más débiles a medida que me alejaba, lejos del mundo de las almas perdidas. En ese momento, oí una voz llena de poder, pero rebosante de misericordia. Vuelve y diles la verdad. Era la voz de Jesucristo. No estaba enojado ni condenando. En cambio, sus palabras transmitían una urgencia innegable. No era una simple orden, sino un llamado. No pude permanecer en silencio. No pude darme la vuelta. Sentí que mi cuerpo se aligeraba, como si flotara en una corriente invisible. La luz me envolvía, cálida y apacible. Y de repente, me desperté con un jadeo. Una punzada de terror me recorrió al darme cuenta de que había regresado. Ya no estaba en la oscuridad, ya no estaba rodeado de almas que lloraban. Estaba acostado en una cama de hospital, con el penetrante aroma antiséptico llenándome la nariz. Las deslumbrantes luces fluorescentes del techo me irritaban los ojos, y el pitido constante de un monitor cardíaco resonaba en mis oídos. El aire en la habitación se quedó quieto. Escuché los gritos de asombro de médicos y enfermeras. Él ha vuelto. La gente a mi alrededor se quedó paralizada, con el rostro pálido de incredulidad y miedo. No podían comprender lo que estaba sucediendo. Para ellos, yo acababa de morir. Jadeé, luchando por llenar mis pulmones de aire. Todo mi cuerpo temblaba, un sudor frío me corría por la espalda. Me sentí como si hubiera caído desde una altura insondable de nuevo al mundo físico. Pero yo sabía la verdad. Había estado en el infierno. Había visto almas presas del sufrimiento eterno. Había hablado con uno de los gobernantes más poderosos de la historia, ahora reducido a un espíritu desesperado. Había sido testigo de la profecía del futuro de la humanidad, un futuro hacia el cual el mundo se dirigía rápidamente sin siquiera darse cuenta. Me incorporé de golpe, con el corazón latiendo con fuerza, como si intentara escapar de mi pecho. Todo lo que me rodeaba, el hospital, las máquinas, los rostros atónitos de los que estaban en la habitación, parecía insignificante y distante comparado con la verdad que ardía dentro de mí. Un pensamiento consumía mi mente: debo advertir al mundo. El tiempo se acababa y cuando la humanidad finalmente se diera cuenta de la verdad, sería demasiado tarde.
Pero sabía que aún había un camino a la salvación. Jesucristo me había dado una segunda oportunidad para volver y decir la verdad. Bajé la mirada hacia mis manos temblorosas, sintiendo el latido constante de mi corazón aún latiendo dentro de mí. Sabía que me habían encomendado una misión. Y así la historia de hoy llega a su fin, pero el mensaje que transmite continúa resonando. ¿Qué opinas de la historia de Robert? Deja un comentario abajo para hacérmelo saber. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares porque alguien podría necesitar escuchar este mensaje ahora mismo. Dale me gusta a este vídeo y deja un comentario con tu opinión sobre la historia de hoy. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Historias Bíblicas Eternas para que no te pierdas más testimonios poderosos y mensajes que cambiarán tu vida en el futuro. Que Dios te bendiga.